an interpreter who is going to translate for me, okay? Yeah. Is Él it va a okay hablar for en you? inglés y yo les voy a traducir en español. ¿Está bien? Sí. Okay, so let me welcome all of you to this beautiful day, to the beautiful session in the office. En este día les quiero dar la bienvenida en esta sesión que vamos a tener acá en la oficina. My name is Prajit, Mi nombre es Prajit and officially I am the regional in charge for DXN in America. y oficialmente estoy encargado de la región de América. So I believe all of you live very close by here. Y yo creo que muchos de ustedes viven pues muy cerca de acá, ¿verdad? Oh yeah, beautiful. And of course we have a lot of people joining us on Facebook live right now. Y por supuesto tenemos mucha gente que nos está viendo desde el Facebook, Around the world as well. por supuesto alrededor del mundo, ¿verdad? So today is a very, very important subject for all of us. Así que el día de ahora es un tema muy importante para todos We're going ustedes, to talk about health. porque vamos a hablar acerca de salud. Is everybody here very healthy here? ¿Algunos de ustedes todos aquí están muy saludables? May I see those hands, people who are very healthy? Pero ver esas manos arriba, ¿quiénes de ustedes creen que están muy saludables? Yeah. Oh, yeah. Only half, not very healthy. But Half somewhat, healthy. Más o Tal vez la menos. mitad, más o menos. Anyway, so ladies and gentlemen, Así que señoras y señores, we're going to talk about something very, very important in DXN. vamos a hablar ahora acerca de algo muy importante acá en DXN. The concept of DXN El concepto de DXN revolves around this subject. se basa acerca de este tema. It's very important for everybody to understand this. Es muy importante para todos ustedes que entiendan esto. Ganoterapy La ganoterapia is a term coined by the founder of DXN. es el término que se ha usado desde el dueño de DXN. It is coined, El fundador. is founded by the owner of DXN. Es fundado por el creador de DXN. Ganoterapy is nothing but implications of Ganoderma on human health. Ganoterapia no es nada más que la implementación del ganoderma en la salud. The effect of Ganoderma on the health. El efecto de ganoderma en la salud. So Ganoterapy, Así que significa ganoterapia. how you can improve your health by the usage of Ganoderma. ¿Cómo puede usted mejorar su salud con el uso del ganoderma? People normally ask me, Las personas a veces me preguntan, today DXN is such a successful company worldwide. al día de ahora DXN es una compañía muy exitosa alrededor del mundo. You have beautiful products. Nosotros tenemos muy buenos, hermosos productos. How do you sell these products? ¿Cómo tú puedes vender esos productos? Do you talk about all these products ¿Ustedes hablan de estos productos one by one? uno por uno? Actually, we don't talk about the products. De hecho, nosotros no hablamos acerca de los productos. Around the world, we never talk about the products, Alrededor del mundo, nosotros no hablamos acerca de los productos, but we talk about solutions. pero nosotros hablamos de soluciones. We only talk about solutions. Nosotros hablamos solo de soluciones. So today I'm going to talk about solutions to all of you. Así que el día de ahora yo les voy a hablar acerca de soluciones a todos ustedes. It's very important for you to understand Es muy importante para ustedes el hecho de entender this topic, Ganotherapy, este tema, que es la ganoterapia, and this module that I'm going to present today. y este módulo que él les va a presentar ahora. It's a very simple module, Es un módulo muy simple, de and it hecho, can be easily duplicated to other people. y es muy fácil para duplicar hacia otras personas. When you understand this, Cuando usted entienda esto, you'll be able to move all these products muy fácilmente. usted va a poder mover todos estos productos muy fácilmente. Very, very easily you can sell these products. Muy fácil usted va a poder vender estos productos. So are you ready? Así que ustedes están listos. Sí. So what we're going to talk about Así que lo que vamos a hablar ahora is nothing but health. no es nada más que salud. Health, health, and health. Salud, salud y salud. When you talk about health, Cuando hablamos de salud, we should understand the approach. Two basic approach. nosotros tenemos que entender dos cosas muy importantes. Those propuestas Muy importantes for health. para la salud. Number one Número uno is health through natural food. es salud por Comida natural. Can you go and stand over Ya. there? Comida natural. Health through natural food. Salud desde la comida natural Health through conventional medicine.
y la salud desde la medicina convencional. Now, the approach of natural food Ahora, la propuesta acerca de la comida natural is holistic. es holístico. That means it is from your head to the toe, skin to your bone, overall part of the body. Eso significa que abarca todas las partes de tu cuerpo, desde tu cabeza hasta tus pies. But the health through conventional medicine is segmental. Pero la salud acerca de la medicina convencional es segmental. It is either to a section of your body, to the part of your body, certain segments of your body. Es acerca de secciones en tu cuerpo. Cada sección en tu cuerpo es diferente. The focus El enfoque of natural food is to promote health, de la comida natural es promover salud. and the focus of natural medicine is on disease. Y el enfoque de la medicina convencional es acerca de las enfermedades. The method is prevention in the case of natural food, El método es prevención acerca de la comida natural, whereas the method of conventional medicine is nothing but to cure the disease. pero la medicina convencional no es nada más que curar. The products normally used in natural food are supplements, Los productos que se usan generalmente en la comida natural se llaman suplementos and in the case of conventional medicines, we use drugs. y en el caso de la medicina convencional nosotros la llamamos drogas. The goals are basically to provide wellness use of natural food, De hecho, el gol, la meta que nosotros tenemos desde la comida natural and the goal is correction in the case of conventional medicine, y la meta de la medicina convencional es la corrección, to correct the problems. es corregir los problemas. So these two are two different, approach to your health. Así que de hecho estas son dos diferentes propuestas para tu salud. One is prevention, Una es la prevención the other one is to treat your problems. y la otra es tratar tus problemas. Now, when you talk about health, Ahora, cuando nosotros hablamos de salud, what is health? ¿qué es salud? What is health according to you? ¿Qué es salud para ustedes? What is your understanding about health? ¿Ustedes qué entienden acerca de salud? You must have heard about this word health, right? Ustedes tal vez han escuchado esta palabra acerca de salud, ¿verdad? What is health? ¿Qué es salud? Estar libre de enfermedades. It's free from disease. Libre de enfermedades. Some people might say Algunas personas tal vez dicen, it's not just free from disease, but you need to work out every day. no es que estar libre de enfermedades, pero tú tienes que hacer ejercicio todos los días. You need to look Good. smart, sexy, Usted tiene que lucir bien, sexy. You need to get back in shape, right? Ustedes tienen que volver a estar en forma, ¿verdad? Some people might say Algunas personas pueden decir, health is all about being happy in life. salud es estar feliz en la vida. Ladies and gentlemen, Señores y señores, if you ask everybody, si ustedes preguntan a cualquiera, everybody will have different understanding about health. todos van a tener diferentes pensamientos acerca de qué es salud. But that is not important. Pero eso no es en realidad lo que importa. Important is, Lo importante es, do you feel yourself healthy? ¿usted se siente saludable? Do Sí. you feel healthy every day? ¿Usted se siente saludable todos los días? Sí. When you get up in the morning, Cuando usted se levanta en la mañana get ready for work, y usted se pone listo para ir a and you trabajar, go to work, cuando usted va a trabajar and the whole day is, the whole day you work and work and work, y todo el día usted trabaja y trabaja and go back home, y usted regresa a su casa, spend time with your family, usted tiene tiempo para estar con su familia and get back to sleep. y luego se regresa a dormir. Before you sleep, Antes que usted se duerma, how do you think your day went? ¿cómo usted cree que... Sorry. How was your day? You think about how was your day. Usted piensa, ¿cómo ha sido su día? Did your day went on with full of energy, Su día ha sido lleno de energía, with full of happiness, ha sido lleno de felicidad, or you feel like, oh, it was a tiring day. o tal vez usted piensa, fue un día muy cansado, I did not feel energetic. ya no me siento con energía. How do you feel your days every day? ¿Cómo ustedes se sienten sus días todos los Do you días? feel yourself healthy every day? ¿Usted se siente usted mismo saludable todos los días? The answer is no.
La respuesta es no. Majority of the people around the world will say no. Mayormente de las personas acerca del mundo te van a responder que no. Why? ¿Por qué? Now let me tell you something. Así que déjame decirte algo. The definition of health, La definición de salud, according to the World Health Organization, acuerdo de la Organización de Salud, Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial de la Salud, they define health this way. ellos definen salud en estos términos. Health is defined as a complete state of physical, La salud es un estado completo estado completo, de físico, físico, mental, Emoción. mental and social, y social. not merely absence of disease. Eso no significa que usted va a estar fuera o que no va a tener enfermedades. So if you think you don't have any disease, Así que si usted cree que si usted no tiene that enfermedades, doesn't make you healthy. eso no significa que usted sea saludable. Understand that thing. Así que por favor entienda esto. In order to be healthy, En orden para usted se sienta, para estar saludable, you should be physically healthy, usted tiene que estar físicamente saludable, mentally healthy, mentalmente saludable and socially healthy. y por supuesto socialmente saludable. Now we understand what is physical health, right? Ahora, nosotros entendemos todos acá que es estar saludable físicamente, ¿verdad? Yes. We do understand what is even mental health, right? Tal vez nosotros entendemos que es estar saludable mentalmente, Be positive, positive mental attitude, no? estar positivo, tener una mentalidad positiva. What is social health? Ahora, ¿pero qué es salud social? Social health, according to the World Health Organization, La salud social acerca de la Organización Mundial de la Salud is the money that you have in your pocket, es el dinero que tú tienes en tu bolsa, the wealth you have accumulated, la riqueza que tú has acumulado, the properties you have established. las propiedades que usted ha creado. It's money. Es dinero, básicamente. So that is also part of your health. Así que eso también es parte de tu salud. So it's not just about your disease, Así que eso no es acerca solo de tus enfermedades, your mental health or physical health, tu salud mental o tu salud física, but also your social health, also the wealth you have accumulated. pero también usted es social saludable de lo que usted ha acumulado, The wealth you have de la accumulated. riqueza que usted ha acumulado. That is also part of your health. Eso también es parte de tu salud. Now let me ask you the question once again. Así que déjenme preguntar esta pregunta otra vez. How many of you are healthy? ¿Cuántos de ustedes aquí están saludables? Physically healthy, Físicamente, mentally healthy, mentalmente saludable and socially healthy. y socialmente saludable. Ladies and gentlemen, Sí. Señoras y señores, majority of the people around the world, mayormente de las personas acerca del mundo, they are not healthy. ellos no están saludables. Ladies and gentlemen, Señoras y señores, there are 4 pillars to your health. hay 4 pilares para la salud. Your mental attitude, Usted tiene que tener una actitud mental, positive attitude, de hecho una actitud mental positiva. your healthy lifestyle, Usted tiene que tener un estilo de vida saludable, your healthy diet every day, por supuesto una dieta saludable and supplementation. y la suplementación. Ladies and gentlemen, Señoras y señores, when you talk about your diet, cuando nosotros hablamos acerca de su dieta, we always know that we have so many foods, so many options out there. nosotros sabemos que tenemos mucha clase de comida, mucha clase de opciones por ahí. Let me ask you something. Así que déjenme preguntarles algo. We have been talking about health. Nosotros hemos estado hablando acerca de salud. The other side of health. El otro lado de salud, What is the other side of health? ¿cuál es el otro lado de salud? Enfermedad. Enfermedad. What causes disease? ¿Qué es lo que causan las enfermedades? El estrés. Las toxinas. No. Stress, mal alimentación. ¿Qué más? Toxinas. Toxinas. ¿Qué más? El aire. So many reasons we can figure out. Muchas razones aquí nosotros podemos decir. Now all these reasons Y ahora, todas estas razones, can be classified into 2 broad categories. y pueden clasificarse estas razones en 2 categorías. Your disease is caused Tus enfermedades te cuestan either by toxin
son por las toxinas or by imbalance. o por desequilibrio. Toxin comes in various forms. Las toxinas vienen en muchas formas. It is internal as well as external. Están internas también como externas. Let's talk about external. Vamos a hablar acerca de las externas. From the food that you eat, Desde la comida que usted se está comiendo, from the fruits you consume. desde las frutas que usted está consumiendo. Do you think there are toxins in the fruits and vegetables that you consume? ¿Ustedes Sí. creen que hay toxinas en las frutas y en los productos que ustedes comen? Sí. Pesticides, Pesticidas. insecticides, Insecticidas. colorants, colorantes, Herbicidas. herbicides, herbicidas, different kinds of chemicals. Herbicidas. muchas diferentes clases de químicos. They even put hormones, De hecho, ellos hasta ponen hormonas. and all these enter our body. Y todo esto entra a su cuerpo. We don't realize it. Y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. And when we have a problem, Y cuando nosotros tenemos un problema, we start to question, nosotros nos empezamos a preguntar, why in the world I have cancer? ¿por qué en el mundo hay cáncer? How come my liver is damaged? ¿Cómo es posible que mi hígado está dañado? How come my kidney is not functioning? ¿Cómo es posible que mis riñones no funcionan? I do not smoke. Yo no fumo, I do not drink alcohol. yo no tomo alcohol, I don't take drugs. yo no tomo drogas. How come my liver is damaged? ¿Cómo es posible que mi hígado está dañado? So many questions come to our mind. Así que muchas preguntas vienen a mi mente. But ladies and gentlemen, you need to understand that you are not living in a secure environment anymore. Pero señoras y señores, ustedes tienen que estar entendidos que ustedes no viven en un ambiente seguro. You are living in an environment full of pesticides, insecticides, herbicides, hormones, many things. Ustedes viven en un ambiente lleno de pesticidas, todos esos químicos It is in the food, que vienen desde las comidas, it is in the water, que vienen desde el agua, it is in the air, desde el aire, and all these things cause even imbalance in the body. y todo esto de hecho te cuesta desequilibrio en tu cuerpo. Your liver has a function. Tu hígado tiene una función. It helps to purify the blood in the body. De hecho, ayuda a purificar tu cuerpo, Purify the blood, sangre. La sangre. purificar la sangre en tu cuerpo. Your kidney has a function. Tu riñón también tiene una Your función. lungs has a function. Tus pulmones tienen una función. Your pancreas has got a function. Tu páncreas tiene una función. If these things not perform its function, Si estos no se desarrollan, no tienen una do not do its function, que no están haciendo su trabajo bien, su función bien, it is called imbalance. esto significa desequilibrio. Now the toxins and imbalance Ahora, las toxinas y el desequilibrio is caused by various internal and external factors, son causadas por varios factores internos y externos, such as stress, tales como estrés, your lifestyle, modern lifestyle, por supuesto su estilo de vida, un estilo de vida moderno, free radicals, radicales libres, contaminations por supuesto la contaminación, from the air, from the water, from the food, el agua contaminada, product containing chemicals, los productos que contienen químicos and the side effects of drugs. y algunos tipos de drogas. Ladies and gentlemen, Señoras y señores, when you talk about toxins, cuando nosotros hablamos de toxinas, that is a good news. hay una buena noticia. You know what is the good news? ¿Usted sabe cuál es la buena noticia? The good news is that your body is your best doctor. La buena noticia es que tu cuerpo es tu mejor doctor. What does it mean? ¿Eso qué significa? Your body Tu cuerpo is designed está diseñado to take care of its own problems. de cuidar y de tratar estos problemas. Your body can treat by itself. Tu cuerpo puede tratar por él mismo. Do you understand that? ¿Ustedes entienden esto? Because your body Porque tu cuerpo, has three, when you talk about toxin, your body has got 3 levels of defense mechanisms. cuando hablamos de que tu cuerpo tiene toxinas, tenemos 3 diferentes niveles de defensa. Number 1, El primer nivel de defensa it's called discharge phase. se llama la fase de desecho. That means whatever toxins goes inside the body, Eso significa que lo que usted se toma a su cuerpo, the body discharges those toxins es su cuerpo mismo desecha las toxinas through sweat, por el sudor, through urine, por la orina, through phlegm,
por la flema, through stools. por las heces. But what happens? Pero ¿qué pasa? We are taking more and more toxins inside. Nosotros tomamos más y más toxinas. So the body uses a second level of the mechanism, defense mechanism. Así que tu cuerpo usa el segundo nivel de defensa. That's called set-aside phase. Eso significa la fase de apartar. Here the toxins, Aquí las toxinas it combines with the inert materials and becomes stones and bigger problems for the body. se combinan con los materiales inertes And like kidney stones, gallbladder stones and y everything. se cristalizan en sorry. The stones, the piedras. Las piedras. Como piedras. Piedras. Se Like- cristalizan y forman piedras. Piedras, it becomes like gallstones, kidney stones and things like that. Piedras en los riñones, piedras en otras partes del cuerpo. But the toxins keeps coming into the body. Pero las toxinas siguen llegando a tu cuerpo. You go eat anything, you go out, work anything, you drink what, everywhere the toxin comes in to the body. Usted come afuera, usted come comida chatarra, todo eso que entra a tu cuerpo. So here the body has got the third level of defense. Y aquí el cuerpo lo que hace es tener su tercer nivel de defensa. Now this is a phase called the tumor developing phase. Esta es la fase que nosotros llamamos la fase de desarrollo tumoral. Now the toxin that has been inside the body for a long period of time Las toxinas que han estado en el cuerpo por un largo tiempo, may lead to problems. entonces crean problemas. It could become tumor. Y por supuesto pueden ser tumores. Now the question is Ahora, la pregunta es, there a possibility that I can get tumor? ¿hay posibilidad de que yo pueda tener tumor? Yes. There is a good possibility that everybody, each and everybody can get a tumor. Yes. Es una buena posibilidad de que todos los que estamos aquí, todas las personas puedan crear o puedan tener tumores. Because we are living in an environment Porque nosotros estamos viviendo en un ambiente that is constantly attacking us. que está constantemente atacándonos, Not just us, no solo a nosotros, even our family, también a nuestras familias, even our children. hasta nuestros hijos. Now the same environment, Ahora, este mismo ambiente, many years ago, muchos años atrás, it was more safe. era por supuesto más seguro. Many years ago, Muchos años atrás, the doctor los doctores used to advise nos decían, nos aconsejaban, every parent, sorry, the doctor used to advise every padres, a todos los padres, give an apple to the child every day. den a sus hijos una manzana cada día. You know why? ¿Ustedes saben por qué? Because apple is very good for the child's development, especially the cascara, the skin of the apple. Porque la manzana de hecho es muy buena para sus hijos, especialmente lo que rodea la manzana, la piel de la manzana, la cáscara. Is very good for the nutritional development, you know, the brain development of the body. Es muy buena y es muy importante para el desarrollo del cerebro. But today, Pero ahora, no doctor advises to give an apple to the child. los doctores ya no aconsejan dar manzanas a los hijos. You know why? ¿Ustedes saben por qué? Because there are so many chemicals to make an apple look more red. Porque hay muchos químicos que hacen que la manzana luzca muy roja. They inject Ellos hormones, le inyectan hormones hormonas to make it more delicious. Huh? para hacerla lucir más deliciosa. Oh, you want a sweet apple? Of course. O usted quiere una manzana dulce, claro. They used to inject hormones and make it more sweet for you. Ellos lo que hacen es inyectarle hormonas para hacerlo más dulce para ustedes. You say, I don't like the red color, I want a blue apple. Usted dice, no me gusta el color rojo de la manzana, quiero una manzana color azul. Oh, there are chemicals that can make an apple look blue. Y de hecho hay unos químicos que pueden hacer que la manzana luzcan azules. You want apple look pink? Oh, they can make a pink apple. Usted quiere que la manzana luzca rosada, pues hay químicos también que hacen que las manzanas luzcan rosadas. Times have changed. Los tiempos han cambiado. Your life, your environment is not safe anymore. Tu vida, tu ambiente ya no es seguro más. You have a solution. You can go and try organic food everywhere. Usted tiene la solución, puede ir y probar y comer la comida orgánica todos los días. You get organic fruits. Puede tener frutas You orgánicas, get organic vegetables. pueden tener vegetales You orgánicos, get organic milk. pueden tener leche orgánica. You get organic everything.
Usted puede tener todo lo que usted quiera orgánico. You can even get an organic husband or organic wife if you want. Usted de hecho puede tener una esposa orgánica o esposo orgánico. But in order to get that organic, Pero para tener todos estos productos orgánicos, you have to pay double the price, triple the price. usted tiene que pagar el doble del precio, el triple del Well, precio. if you have money, Pero si usted tiene dinero, then you can live the life like Michael Jackson. usted puede vivir la vida como la vivió Michael Jackson. Then you can go back, go early also at the same time. Ladies and gentlemen, Pero señoras y señores, what is the solution we have? ¿qué soluciones nosotros tenemos? Now, even the NASA is trying to find a solution to discover a new planet in the solar system. Ahora, de hecho, la NASA está tratando de encontrar una solución tal vez en algún planeta vecino. You know why? ¿Ustedes saben por qué? Because eventually it wants to migrate the people of Earth to this new planet. Porque eventualmente las personas se van a tener que emigrar a otro planeta. You know why? ¿Ustedes saben por qué? Because of contamination. Por la contaminación. Everywhere is contamination. Todos los lugares están contaminados. When we move from other country to United States, Cuando usted se mueve de otro país hacia Estados Unidos, we all feel, todos nosotros nos oh, sentimos, it's a very, very clean air. oh, es muy, muy limpio acá. But do you know Pero ustedes saben there are more health problems here than any other country in the world? que hay más problemas de salud acá que en otro país del mundo. Do you realize that? ¿Ustedes sabían eso? So many children, Muchos niños, infants, infantes, having bigger problems than many other children outside United States. tienen más problemas de salud que los que tienen otros niños alrededor del mundo. Do you know why? ¿Ustedes saben por qué? Ask yourself why. Pregúntese a usted mismo por qué. Because of contamination. Por la contaminación In the food, en la comida, in the air, en el aire, in the water, en el agua. everywhere you see is contamination. Todos los lugares que ustedes pueden ver están contaminados. You may not see contamination out there, Tal vez ustedes no pueden verla ahí mismo, la contaminación. but you will see contamination in your fruits, Pero usted va a ver contaminación en sus frutas, in your veggies, en sus vegetales, in your daily food. en la comida que usted se consume diariamente. So what is the solution we have? Así que, ¿cuál es la solución que nosotros tenemos? We Ya want no, to ¿no? leave Earth and go to the new planet? ¿Ustedes quieren vivir y a irse a otro planeta? Then, if that is the case, then you can contact NASA. Y si ese es lo que ustedes quieren, ustedes pueden contactar a la NASA. And NASA is going to be ready in the next 100 years, a new planet here. Y la NASA va a estar ya preparada en los próximos 100 años para mudar. But we have to live here. Pero nosotros tenemos que vivir acá. This is where our children, our kids are going to school. Acá es donde nuestros hijos van a ir a sus escuelas. This is where we work. Aquí es donde nosotros trabajamos. This is where we have to live. Acá es donde nosotros vivimos. But living here, do we have a solution? Pero viviendo acá, ¿nosotros tenemos solución? There is a solution. Hay solución. And the solution is called Y la solución es llamada ganoderma. ganoderma. How ganoderma is a solution? ¿Cómo podemos decir que la ganoderma es la solución? Now ganoderma, Ganoderma, this is what you see as ganoderma. You know, this is nothing but mushroom. eso es lo que ustedes pueden ver que es la ganoderma. Eso no es nada más que un hongo. This is the real ganoderma, the real mushroom. Esto es un hongo de ganoderma real. Now this ganoderma Este ganoderma has been on Earth for more than 5,000 years. ya ha estado en la tierra por más de 5,000 años. Now let me talk about mushrooms. Así que ahora déjenme hablar de los hongos. Ganoderma is a scientific name given to mushrooms. La ganoderma tiene un nombre científico que le da a este hongo. There are around 38,000 different species of mushrooms on Earth. Hay de hecho alrededor de más de 30,000 especies de hongos. 38,000 38,000 species of mushrooms on Earth. especies de ganodermas, de hongos On Earth. en la tierra. Out of the 38,000 species, Más de 38,000. out of the 38,000 species, Fuera de estas 38,000 especies, among the 38,000 species, en estas especies, only 2,000 solo de ellas, solo 2,000 is edible. son que se pueden comer. Among the 2,000 species,
Y dentro de estas 2000 especies, only 200 solo 200 has got medicinal properties. tienen propiedades medicinales. That is, it's considered as good for your health. Estas son consideradas muy buenas para tu salud. Among these 200, Y adentro de estas 200, only 6 species have got is considered as very high in medicinal properties. solamente 6 de estas 200 son consideradas muy fuertes, muy buenas, Muy alto en propiedades medicinal. muy altas en propiedades medicinales. It is very good. Son muy buenas. The Chinese, in China, En la China, people have been using this Ganoderma, the 6 species, for more than 5,000 years. las personas han usado estas 6 especies por más de 5.000 años. Do you know the Chinese emperors, Ustedes saben de los emperadores, emperadores chinos. used to consume this Ganoderma? De hecho, ellos solían consumir esta ganoderma. You know why? ¿Ustedes saben por qué? For longevity, to live long. Para vivir más, Longevidad, para tener una vida longeva, larga vida. larga vida. And they used to keep it only for the royal family. Y esto solamente se mantenía adentro de la familia royal. Now, why this is considered as a very special herb? Así que por qué se considera esto es una especie muy importante. This is considered as a king of herbs. Esto es considerada el yer de las hierbas. You know why? ¿Ustedes saben por qué? Because it has been proven Porque ha sido probado if a person consumes this 6 species, que si la persona consume esta, it is going to holistically detoxify his body. va a hacer holísticamente desintoxicar su cuerpo. It is going to regulate his body function. Por supuesto, va a regular todas las funciones de su cuerpo It is going to restabilize his body. y va a restablecer las funciones de su cuerpo It is going to balance back his body's function. y por supuesto va a balancear las funciones de su cuerpo And it is going to prepare his body y va a preparar para su cuerpo to fight any problems. para pelear con cualquier problema. That is why it is considered as a king of herbs. Es por eso que es considerado el rey de las hierbas. It is not just for your liver or kidney or heart or lungs. It is for your body. No es solo por su hígado, por su riñón, sino que es por su cuerpo entero. Ladies and gentlemen, Señoras y señores, in the year 1993, en el año de 1993, the founder of DXN, Dr. Lin, el fundador de DXN, el Dr. Lin, developed keen interest in Ganoderma, empezó a desarrollar el ganoderma. and he started DXN, Él empezó DXN and he decided to cultivate this Ganoderma. y empezó a cultivar la ganoderma. And he has been doing research on this for more than 10 years. Y empezó a hacer investigaciones por más de 10 años. His goal was to bring the goodness of this Ganoderma to the world. Su mentalidad era traer todos los beneficios del ganoderma para el mundo. Ladies and gentlemen, Señoras y señores, from 1993 desde el año 1993 until now, hasta ahora, DXN DXN has been expanded to more than 185 nations, se ha expandido a más de 180 naciones and there are more than 8.5 million distributors, y hay más de 8.5 millones de and distribuidores there are thousands and thousands of testimonials across the world y hay miles y miles de testimonios alrededor del mundo. who have been using this every day, Las personas que han usado esto todos los días, products based on Ganoderma every day, los productos basados en la ganoderma todos los días, and they are able to overcome their health problems, se han visto que han resuelto sus problemas de salud and they are able to fight any problem. y ellos son capaces de pelear por en contra de cualquier problema. Now the question is, Ahora la pregunta es, how does Ganoderma work? ¿cómo funciona la ganoderma? How many of you are using Ganoderma, by the way? ¿Cuántos de ustedes aquí usan la ganoderma, por cierto? Maybe the capsules or the coffee Tal vez las or cápsulas, el café, the beverages, whatever. las bebidas, Every, cualquiera, every day. todos los días. Now, ladies and gentlemen, Ahora, señoras y señores, when you start using Ganoderma, cuando ustedes empiezan a usar la ganoderma, it works in few phases, trabaja en ciertas etapas, ciertas fases. ciertas fases. The first phase of Ganoderma La primera fase de la ganoderma is scanning. es escanear. That means it scans your body Eso significa que escanea su cuerpo and identifies the problem. e identifica su problema. Just like you go to the doctor
Así como usted va hacia el doctor and doctor does a scanning for you, y el doctor hace un scan para ti, or sometimes he does a CT scan or an MRI scan algunas veces hacen un CT scan, ¿verdad? Un MRI, to identify the problems in your body. para identificar los problemas de su cuerpo. Do you understand that, right? Ustedes entienden, ¿verdad? Similarly, Similarmente, ganoderma scans your body ganoderma escanea su cuerpo and identifies the problem. e identifica el problema. Let me give you an example. Por favor, déjenme darles un ejemplo. Now, this is a beautiful story of one man. Eso es una historia muy buena, muy hermosa acerca de un hombre He started consuming ganoderma. que empezó a usar ganoderma. He was a young man, you know, Era de hecho un hombre muy joven and he wanted to use ganoderma for energy. y de hecho estaba usando ganoderma por la energía. After using ganoderma every day he was using the capsules, basically these capsules, Había estado usando de hecho las cápsulas que ustedes ven acá and he was using it for a week, you know, y las estaba usando de hecho por semana. and after a week, Y después de una semana, one morning, una mañana, he was able to see that his eyes have gone red, estaba viendo que sus ojos se miraban rojos and it is like a tearish, you know. y tenía como cosas como venitas en el ojo. So he was trying to figure out what is the reason, Así que él estaba tratando de descubrir cuál era esa razón. and he started to realize like maybe it's because of this. Y entonces empezó a descubrir tal vez es por eso, por la ganoderma. So he went to the person who introduced ganoderma to him, Así que fue hacia la persona que le introdujo, que le presentó el ganoderma hacia él and he asked him, y le preguntó a esta well, persona, what's happening to me? ¿qué me pasa? Look into my eyes, you know. Ve mis ojos, It's red after consuming your product. están rojos después de consumir este producto, el ganoderma. What did you put in this product? ¿Qué es lo que tú pusiste en este producto? Well, the person replied to him, Cuando la persona le respondió, don't worry, no te preocupes, don't worry. le dijo, no te preocupes, Ganoderma ganoderma has identified your body, has scanned your body ha escaneado tu cuerpo and identified y ha identificado the condition of your liver is weak. que la condición de tu hígado es débil. That is why your eyes are got red. Por eso, de hecho, tus ojos se han vuelto rojos. So the person started to wonder what has the eyes got to do with the liver. Así que la persona se empezó a preguntar qué tienen que ver sus ojos con el hígado. Do you think eyes have some relation with the liver? ¿Ustedes creen que hay una relación entre los ojos y el hígado? Oh, eyes have got complete good relationship with the liver, you know. De hecho, los ojos tienen una muy cercana de relación hacia el hígado. When a person is suffering from liver problem, liver disorder like hepatitis, you know, Cuando la persona está sufriendo de problemas del hígado como la hepatitis and you bring him to the doctor, y tú lo llevas a él hacia el doctor, where does the doctor see first? ¿qué es lo que el doctor ve primero? Tus ojos. Eyes. The doctor Tus ojos. looks at his eyes and understands that the condition of the liver is weak. Tiene que ver tus ojos y se va a dar cuenta que la condición de tu hígado está débil. Eyes always shows the condition of your liver. Los ojos siempre reflejan la condición de tu hígado. In this case, En este caso, Ganoderma identified el ganoderma identificó the condition of the liver is weak, la condición del hígado estaba débil and it's showing up in the eyes. y se reflejó en los ojos. Now the question is this: Ahora, la pregunta es esta. is it good or is it bad? ¿Es bueno o es malo? Bueno. When you come to know Cuando venimos a darnos cuenta, that your liver is weak by looking at your eyes, cuando que tu hígado se está débil cuando ven sus ojos, is it good or bad? ¿es bueno o malo? Is bueno o malo? Bueno. Imagine you're driving. How many of you drive car, by the way? ¿Cuántos de ustedes aquí manejan carro? Yeah. And you're driving on a freeway, Y ustedes manejan el freeway. and on the panel, Y ustedes se pueden ver en la parte de delante del carro, suddenly it starts to blink that your engine has a problem. inmediatamente empieza la lucecita a parpadear y decir que tu carro tiene problemas. What do? ¿Ustedes qué hacen? You take an exit Ustedes Take an toman su exit primera parada and go to the nearest mechanic, right? y van al mecánico, ¿verdad? Would you keep driving the car? ¿O ustedes van a seguir manejando el carro? No. What if there is no indication? What if there is no indication on the panel? ¿Qué hay
si no hay indicaciones en la parte delantera del carro. There is a problem with the engine, there is a problem with the car, but there is no indication. So what? Hay problemas en el motor, hay problemas en el carro, pero el carro no se lo está demostrando. Is it good or bad? ¿Es bueno o malo? It's muy malo. Of course, Malo. ladies and gentlemen, Señoras y señores, what you see after using ganoderma in your body cuando ustedes ven después de empezar a usar ganoderma en su cuerpo, is an indication es una indicación that it's time that you need to go to the doctor, es tiempo de que usted vaya hacia un doctor, try to understand the exact condition of the liver por supuesto entender cuál es la real condición de su hígado, and take care of it. en tener cuidado acerca de eso, tomar precauciones, tomar cuidado acerca de lo que está pasando. Because if you do not know that your liver is weak Si ustedes no saben que su hígado es débil and you continue to live your lifestyle y usted continúa viviendo su estilo de vida not normal, taking care of your liver, que no se preocupa por su hígado, your liver is going to be totally damaged. su hígado definitivamente va a estar en un daño severo. And liver is a very, very important part of the body. De hecho, el hígado es una muy importante parte del cuerpo. Ladies and gentlemen, Señoras y señores, this young man, este hombre joven, he went to the doctor él fue hacia el doctor and he got his reports done, y recogió su reporte and doctor confirmed y el doctor le confirmó that your liver is indeed very weak. que su hígado realmente estaba muy débil. It's good that you came to us now. Que era muy bueno de que él haya ido hacia el doctor en ese momento. If you had come to us later on, Si usted viene hacia nosotros the después, liver would have been totally damaged. su hígado hubiera estado definitivamente muy severo. Ladies and gentlemen, Señoras y señores, when you identify this, cuando usted identifica esto, it's called a welcome sign. es lo que nosotros llamamos una señal de bienvenida. You should continue using ganoderma Usted tiene que seguir usando el ganoderma because this is only the first phase, porque esta solo es la primera fase. and this is only one case of liver. Y esto de hecho es solo un caso, el del hígado. There could be so many other cases also. Por supuesto, tienen que haber muchos casos también. There could be many other welcome signs in the body too. También pueden haber muchas más señales de bienvenida que te da tu cuerpo también. For example, Por ejemplo, your kidney sus riñones it's connected with your ears. Tus riñones están conectados hacia tus oídos. It connected means whatever problems that you have in your kidney, Conectado significa que cualquier problema que usted tenga en su hígado it shows up in your ears. se va a demostrar, se va a ver en sus oídos. If you have something problem related to your digestive system, Cuando usted tiene algún problema de su sistema digestivo, you're going to have a sore throat, dry lips. usted va a tener su garganta y sus labios resecos. If you have something related to the heart, Y si usted tiene algún problema relacionado con el corazón, you might have some slight, shoulder pain right behind the left arm. Right? cuando se tiene un problema en el corazón, se puede ver reflejado en la parte trasera del hombro. Some people have improper blood circulation in the body. Algunas personas tienen una circulación sanguínea no muy buena. They will have numbness. Ellos se sentirán adormecidas las manos. It is all welcome sign. Hay muchas señales de bienvenida It is all welcome sign. It is all considered as a welcome sign. y están consideradas como señales buenas de bienvenida, And you should continue using ganoderma que es lo que ustedes tienen que seguir usando el ganoderma, because this is only the first phase. porque esto es solo en la primera fase. The second phase La segunda fase is called detoxification phase. se llama la fase de desintoxicación. All the toxins inside the body Todas las toxinas que están adentro de su cuerpo has to be discharged. necesitan desecharse. There are two kinds of toxins. De hecho, hay dos clases de toxinas, Those tipos of toxins. dos tipos de toxinas. Number one La número uno is water soluble toxin. Is water soluble toxin. es agua soluble, Is toxina soluble in agua. toxina soluble en agua, And the second one is non-water soluble toxins. y la otra es no toxina soluble en agua. The water soluble toxins normally get discharged. Y la primera es la que normalmente It's discharged through the urine, se desecha por medio de la orina, through the sweat,
por medio del sudor, through the stools, por medio de las heces, through the phlegm, por medio de las flemas, and the second one y la segunda normally get discharged through the skin, normalmente se ve reflejada en la piel, like rashes, como las rashes, como las picadas, Las ronchas. las ronchas, like maybe some kind of what do you call it, prickly heat boils or something like that. como alguna clase de bolas o espinillas o algo. So that is a discharge phase, Eso también es una clase de desecho. and it's also a welcome sign, no? Y también de hecho es algo positivo, una señal de bienvenida. It is very important for you to discharge those toxins. Y es muy importante para ti, para usted, que usted tenga que desechar todas esas toxinas. There was a painter Había una vez un pintor who was using ganoderma, que había estado usando el and ganoderma after using it for 1 month, y después de usarlo por un mes, he was experiencing blue urination. estaba viendo que tenía Su orina His- azul. que tenía orina azul. Have you experienced a blue urine? Algunas personas de ¿Sabe? aquí han experimentado eso, que No. su orina les salga azul. No. Now, Never. he was wondering why my urine is blue, you know. Él se estaba preguntando por qué mi orina de repente es azul. So he went to somebody to ask, Así que él fue hacia alguien a preguntar. and the person asked him, what is your favorite color when you paint? Y la persona le dijo, ¿cuál es tu preferible color para pintar? He said, like, I use most of blue color. Yo definitivamente el color que más uso es el azul. So the urine is also coming blue because Así que por eso la orina le estaba saliendo azul. ¿Por qué? he has been a painter for more than 30 years. Porque él había sido pintor por más de 30 años. You know, the paint gets on his skin, Ustedes saben de que la pintura se permanece en la piel it gets mixed up with the sweat, y también se ve en el sudor and it goes inside to the body through the pores. y por supuesto va adentro del cuerpo por medio de los poros. Sometimes he uses spray paint also, A veces él también usaba pintura en spray and he inhales those paint too. y él también estaba respirando esta pintura. And this paint has been accumulated in his body for more than 30 years Y already. esta pintura ya había sido depositada en su cuerpo por más de 30 años, de hecho. And after consuming ganoderma, Y después de consumir el ganoderma, it's getting discharged. estaba desechando. So that is the second phase. Así que esta es la segunda fase. So if you experience urination, if you're experiencing smelly sweat, you know, Así que si usted experimenta alguna clase en su orina o mal olor, don't worry. no se preocupe. Your body is getting cleansed out. Su cuerpo se está limpiando. Okay, that's the second phase. Esa es la segunda fase. The third phase La tercera fase is a phase of regulation. es la fase de la regulación. Your body, the function of your kidney, function of your liver, lungs gets regulated. Las funciones de su hígado, de sus riñones empiezan a regular. And the fourth phase is called rebuilding phase. Y la cuarta fase significa reconstruir. That Fase mean- reconstructiva. That means if any problem in the function of your liver, it is repaired back in. Eso significa que cualquier problema que usted haya tenido en su hígado empieza a repararse. And the final phase is the fifth phase. Y la fase final, que es la número 5, It's called regenerating phase. es lo que nosotros llamamos fase de regeneración, This is, regenerativa. this is a phase Esta fase, where you experience that the toxins inside your body cuando tú experimentas la detoxicación en tu cuerpo, is totally discharged, que ya ha sido totalmente desechada, your body is regulated, que tu cuerpo está ya regulado, your body is in a position to fight any problems now. tu cuerpo ahora ya está en la condición de poder pelear contra cualquier problema ahora. You know why? ¿Ustedes saben por qué? Because your body's resistance power is increased. Porque su cuerpo ahora, ya su poder ha aumentado. Your body's resistance power, your body's immunity is enhanced. Su sistema inmunológico, la resistencia de su cuerpo ha incrementado. Many people ask me this question. Muchas personas me preguntan esto. Does Ganoderma ¿Hace el ganoderma? fight cancer? ¿El ganoderma podría pelear contra el cáncer? Does Ganoderma fight diabetes? ¿El ganoderma podría combatir contra la diabetes? Does Ganoderma treat this problem or that problem? ¿El ganoderma puede curar este problema o este otro problema? The answer is no. La respuesta es no. Then Ganoderma does not cure any problems. El ganoderma no cura ningún problema. You know why? ¿Ustedes saben por qué? Because Ganoderma is not a medicine. Porque el ganoderma no es una medicina. Ganoderma, El ganoderma it only helps your body.
solamente ayuda a tu cuerpo. And it is your body Y es tu cuerpo that treats the problem. que pelea o trata contra los problemas. Ganoderma El ganoderma only supports your body solo apoya a tu cuerpo by detoxifying it, por medio de la desintoxicación, by regulating the body function, por supuesto regulando las funciones de su cuerpo, by balancing back the body function, balanceando las funciones de su cuerpo and regenerating the body. y regenerando las funciones de su cuerpo. And it is your body Y es tu cuerpo that fights the problem. que pelea con el problema. Now, ladies and gentlemen, Señoras y señores, let me ask you a question. déjenme hacerles una pregunta. You all have heard about diabetes, right? Todos ustedes ya han escuchado acerca de la diabetes, ¿verdad? Sí, What is the cause of diabetes? ¿Qué es la causa de la diabetes? cuando el páncreas deja de funcionar. Malfunctioning of pancreas. El mal funcionamiento del páncreas. We all have pancreas in the body. Todos ustedes tienen páncreas en su And cuerpo. pancreas is a very, very important gland inside the body. Y de hecho el páncreas es una parte muy importante en su cuerpo. You know why? ¿Ustedes saben por qué? Because it produces something called insulin. Hormones Porque insulin. es una parte del cuerpo que produce la insulina. Pancreas produces insulin that takes care of the excess sugar. Páncreas produce la insulina acerca del exceso del azúcar. Now, if the pancreas is not able to produce insulin, Ahora, si el páncreas no está en buenas condiciones de producir insulina, then the sugar in the blood will rise. el azúcar en la sangre va a crecer. So you take a blood test, Así que cuando usted se haga un examen de sangre, your doctor is going to tell you, tu doctor te va a decir, oh, I'm sorry, you have diabetes. oh, lo siento, tú tienes diabetes. And doctor will also tell you, Y el doctor también te va a decir, don't worry, no te preocupes, it's very common these days. es muy común en estos días. Everybody has it. Todo el mundo lo tiene. So if your body is not producing insulin, Así que si tu cuerpo no produce insulina, I can write a prescription for you. yo puedo escribir una receta para ti. You just bring it to the pharmacy, Usted lo lleva hacia la farmacia and the pharmacy will give you insulin. y la farmacia te va a dar insulina. And you just have to inject that insulin to the Y body, usted solo tiene que inyectarse la insulina en su cuerpo. and you're fine. Y usted está bien. But have you thought about Pero ustedes han pensado, your body is supposed to produce insulin, right? tu cuerpo se supone que tiene que producir insulina. Why is it not producing? Entonces, ¿por qué no está produciendo? Now this is where ganoderma helps. Ahora, ese es por qué el ganoderma ayuda. There are so many people around the world Hay muchas personas alrededor del who mundo have problems with diabetes, que tienen problemas con la and diabetes who uses ganoderma, y usa la ganoderma and they find the diabetes is under control. y encuentra que la diabetes está bajo control. The ganoderma does not cure diabetes. Por supuesto que la ganoderma no ha curado la diabetes. Ganoderma only helps the body. El ganoderma solo ayudó a tu cuerpo. It is nothing but a food. It's a supplement. No es nada más que comida, son suplementos. It only helps the body. Solo ayuda a tu cuerpo, It helps. It detoxifies your pancreas. desintoxica tu páncreas, It regulates the function of pancreas. regulariza la función de tu páncreas, It rebuilds the pancreas, reconstruye tu and páncreas it helps the pancreas to produce insulin by itself. y ayuda a tu páncreas a producir insulina por él mismo. It is your body that is fighting diabetes. It's not ganoderma. Es tu cuerpo que está peleando contra la diabetes, no el ganoderma. Do you understand what I'm saying? Yes. ¿Ustedes entienden lo que yo les estoy Ganoderma diciendo? only helps your body, Ganoderma solo ayuda a tu cuerpo and it is your body y es tu cuerpo that fights the problems. que pelea con el problema. Many people ask me this question. Muchas personas me preguntan, me hacen esta pregunta. I have been identified with this problem. Yo he sido identificado con este problema. My doctor has prescribed me certain medications. Mi doctor me ha recetado alguna receta de medicamentos Now that I know ganoderma y ahora que yo conozco el ganoderma, and other products, can this be replaced? Can the medications be replaced with ganoderma? ahora que yo conozco el ganoderma, ¿puede el ganoderma reemplazarse por mis medicamentos que yo estoy tomando? Or can I take this along with those medications? ¿O puedo tomarlos junto con estos medicamentos? What do you think? ¿Ustedes qué creen? It has to be taken together.
deben de tomarse juntos. Whatever medications that has been prescribed by your doctor, Cualquier medicamento que usted ya tenga recetado desde su doctor it is to treat the disease, the problem, to correct the problems. es para tratar su problema, para tratar su enfermedad. Ganoderma is not to treat the problem. Ganoderma no le va a curar la enfermedad, It is to treat your body. It's help your body, support the va body. a ayudar y apoyar tu cuerpo. And it is your body Y es tu cuerpo that fights the problem. que va a pelear con el problema. Why you should be taking Ganoderma along with these medications? Porque usted tiene que tomar el Ganoderma junto con estos medicamentos. Number one, Número 1, it helps the body to recover faster. va a ayudar al cuerpo a recuperarse fácil y más rápidamente. Number two, Número 2, it helps the body from the side effects of those treatments. va a ayudar a tu cuerpo por los efectos secundarios que te den esos tratamientos. There are many secondary effects, side effects from several treatments out there. Hay muchos efectos secundarios que los medicamentos ahora tienen. Ganoderma helps your body from the side effects. Y por supuesto el Ganoderma ayuda para estos efectos. Number three, Número 3, Ganoderma improves the efficacy of those treatments. y el Ganoderma ayuda a Eficacia. a tener más, que los medicamentos tengan más eficacia en su cuerpo. And number four, Y número 4, very important, muy importante, is something that is important for everybody. You know, there are so many problems es muy importante que para que todos ustedes lo sepan, hay muchos problemas that you undergo the treatment, cuando ustedes van a tratarlos and when you leave the treatment, y cuando dejan el tratamiento, it comes back again. vuelven esos problemas otra vez. The problems comes back again. El problema viene otra vez. Now, this is very important actually. Ahora, esto de hecho es algo muy importante. Ganoderma need to be continued during the treatment El Ganoderma debe que continuar con el tratamiento and after the treatment. y después del You know tratamiento. why? Because for the problem to not come again, come back Ustedes again. saben por qué, para que el problema no vuelva otra vez. To stop the further recurrence of the problem. Para parar la frecuencia con que los problemas vuelven otra vez. Ladies and gentlemen, Señoras y señores, how to take Ganoderma? ¿cómo ustedes pueden tomar el Ganoderma? Now you see Ganoderma in basically two different bottles. Usted puede ver el Ganoderma en dos diferentes botes. It's called Rishi Gano and Ganocilium. Ustedes lo conocen como el Reishigano y el Ganocilium. The Rishi Gano El Reishigano is the fruit body of Ganoderma. es como la fruta del Ganoderma. That means upper portion of the Ganoderma. Eso significa que es la parte de arriba de la principal parte de la Ganoderma. The one that you see over here, dark portion, is fiber. Lo que ustedes ven ahí en la parte de arriba se llama Fiber. fibra. This portion is actually micro powderized into this capsule. De hecho, esta porción está micropulverizada en este bote. Do you remember I told you that there are 6 types of Ganoderma? ¿Ustedes se recuerdan que yo les dije que hay 6 clases de Ganoderma? The very potent, the very rich in medicinal properties around the world. Que son muy ricas y tienen muchas propiedades alrededor del mundo. This is one of them, Eso es uno de ellos. one of the 6. Uno de esos 6. So all the 6 are individually cultivated, Así que todos estos 6 individualmente cultivados and the fruit body is combined of all the 6, y el fruto de esto es combinado de esos 6 and we form the Rishi Gano capsules. y es por eso que creamos las cápsulas de Reishigano. And the Ganocilium Y el Ganocilium is from the root body. es desde la raíz del cuerpo. The root body, that is also through a different process of cultivation, which we has. It's a laboratory lab cultivation. It's inside actually. De hecho, es otro tipo de cultivación la que se da con la raíz de la Ganoderma, que es en una parte de cultivación adentro, que se da en la parte de adentro. Rishi Gano is normally a cultivation of 3 months. El Reishigano generalmente se cultiva por 3 meses. This is almost a 3 months cultivation, whereas the root body is additional of 18 to 21 days. La parte de arriba es por 3 meses y la parte de la raíz es más por otros 21 días. Now this should be consumed always together. Así que estos dos se tienen que consumir juntos. This is a couple, Estos son una pareja. so don't separate the couple. Así que no separe la pareja. Okay, always keep the couple together. Huh? Así que siempre mantenga la pareja junta. So for a general understanding, Así que por un entendimiento general, we have a recommended pattern of dosage. nosotros tenemos alguna recomendación de dosis. In the first week,
En la primera semana, you have to take 1 pair. ustedes tienen que tomar Un par. That means 1 capsule of RG Eso significa una cápsula de Reichigano and 1 capsule of GL y una cápsula de ganocelio every day. todos los días. Second week, En la segunda semana, double it. 2 capsule of RG, 2 capsule of GL. usted tiene que doblar la cantidad, 2 de Reichigano, 2 de ganocelio. Third week, you have to take 4 pairs. En la tercera semana, usted tiene que tomar 3 pares, 4 pairs. 4 pares, 4 RG and 4 GL. 4 Reichiganos y 4 ganocelio. And in the fourth week, Y en la cuarta semana, 6 pairs. 6 pares, 6 RG and 6 GL. 6 Reichigano y 6 ganocelio. 1, 2, 4, 6. 1, 2, 4 y 6. And continue with the 6th and the 5th and 6th and onwards. Y continúa, por supuesto, con los 6 pares. Now 6 pairs is like 12 capsules. Ahora, 6 pares estaríamos hablando de 12 cápsulas. This is nothing but food. Eso no se preocupa que solo es comida. There are people who even consume 10 pairs, 12 pairs, 20 pairs, 30 pairs every day. De hecho, hay personas que es 12, 20 pares todos los días Because it is just a food. porque es solo la comida. Now the dosage, it depends on the body. Ahora, la dosis, por supuesto, depende de su cuerpo. This is a general consumption for everybody. Esto es una general dosis para todo el mundo, If, ¿verdad? if you do not have any problems. Si usted no tiene ningún problema. But if you have any problems, Pero si usted tiene algún problema, you have to consume higher. usted tiene que empezar a consumirlo más altamente. Like 10 pairs, 12 pairs, 15 pairs. Como 10 pares, 12 pares, 15 pares. There are even patients who are consuming ganoderma like 20 pairs and 30 pairs every De day. hecho, hay pacientes que consumen ganoderma hasta 20 pares al día. And to make it more economical for them, we have this microwave pack. Y para hacerlo más económica para ustedes, hemos creado el Mycovita. One sachet, it contains around 80 capsules, 80 cápsulas. Un One sobre sachet. de eso contiene alrededor de 80 cápsulas. So this is something like a very good for a mega dosage people, no? Eso es algo muy bueno para las personas que quieren tener una megadosis. Now this is something a normal recommended pattern actually. Ahora, eso es algo regularmente recomendado para todos. It's a pattern actually, you can follow this. 1, 2, 4, 6. Usted puede seguir con esta dosis. Now ladies and gentlemen, Ahora, señores y señores, so what did we learn about ganotherapy so far? ¿qué es lo que hemos entendido y aprendido acerca de la ganoterapia Now, hasta ahora? ganotherapy is basically, it's based on 4 observations. De hecho, la ganoterapia está acerca de 4 Observations. observaciones. Number 1, Número 1, all the problems in the body, todos los problemas It's- en el cuerpo it's caused by 2 major reasons. está causado por 2 principales causas, Either toxins que son las toxinas and imbalance of the body system. y el desequilibrio del sistema del cuerpo. So whatever problems that you come across Así que cualquier problema que usted se encuentre is either because of toxins es probablemente por las toxinas or imbalance of the body system. o por el desequilibrio del sistema del cuerpo. That's the first theory of observation. Esta es la primera teoría de la observación. Second theory, La segunda teoría, that what we learned today, la que hemos aprendido ahora, ganoderma does not treat your problems. ganoderma no trata el problema. Ganoderma only helps and supports your body. El ganoderma solo ayuda y apoya a tu cuerpo. It is your body Y es tu cuerpo that takes care of the problems. que se ocupa de sus propios problemas de salud. Do you understand? Sí. ¿Se entiende? Sí. So the third observation, the third theory of observation, Así que la tercera teoría de observación, the reaction or the ailment reflection or the welcome sign la reacción o la señal de bienvenida is caused by the problems in your body, es causada por los problemas que tiene tu cuerpo, by the conditions in your body. por la condición de tu cuerpo, It's not by the ganoderma. no es por el ganoderma. So if you experience to see some welcome signs, Así que si usted ha experimentado ver estas señales de bienvenida, you should be happy. usted tiene que estar feliz. You know why? ¿Usted sabe por qué? Because it's a welcome sign. Porque es una señal de bienvenida. You know there is a problem, so let me take care of it. Usted ya sabe y conoce el problema, así que usted va a tomar cuidado de eso. Do you agree with me or not? ¿Usted está de acuerdo Sí. conmigo o no? Sí. So it's caused by the condition of your body. Así que es causada por el cuerpo, es causada por el cuerpo. There are so many people who do not have anything. They consuming ganoderma, they don't see anything. Y hay otras personas que por supuesto consumen el ganoderma y no ven nada. Why? ¿Por qué? Because they do not have any conditions in the body. Porque ellos no tienen ninguna condición preocupante en su cuerpo. But most likely people will see. Pero más que todo, la mayoría de las personas van a ver. You know why? ¿Usted
¿Ustedes saben por Because qué? we have been living in the same environment for a very long time. Porque nosotros vivimos en el mismo ambiente por mucho tiempo. Mucho tiempo. The fourth theory of observation La cuarta teoría de la observación is a dosage. es la dosis. The dosage is independent of the situation. La dosis es independiente de la situación. The normal pattern of consumption is 1, 2, 4, 6. El uso normal es tomado el 1, 2, 4 y 6. The first week is 1 pair every day. La primera semana, como dijimos, es un par cada día. Second week is 2 pairs every day. La segunda semana es 2 pares cada día. Third week is 4 pairs daily. La tercera semana, 4 pares al día. And fourth week and onwards is 6 pairs daily. Y la de la cuarta semana en adelante son 6 pares al día. If you don't see any response, you can increase it. Si usted no ve alguna respuesta, se la puede incrementar la dosis. If you see there is a situation like a welcome sign or detoxification and it is manageable, Si usted ve alguna reacción y que es manejable, any situations, not reaction, or any situations like circumstances like you see you are experiencing severe urination, frequent urination, right? o alguna situación que es manejable como ir al baño, ir a la orina frecuentemente, Or you sweat frequently, o sudar mucho, and if it's manageable, y es por supuesto manejable, continue. debe de continuar con la dosis. If you think that is not manageable, Pero si usted cree que la situación no es manejable, you can reduce the dosage by half usted puede reducir la dosis a la mitad and continue it. y continuar. Do not stop it, No la pare, because ganoderma porque ganoderma is like an adaptation. It's adapted in your body. se está adaptando a su cuerpo, It is helping your body. está ayudando a su cuerpo. So you should continue using ganoderma. Así que usted tiene que continuar usando el ganoderma. You understand what I said so far? Everything? ¿Ustedes entienden que lo estoy diciendo? Sí. Sí. Was it simple? ¿Está siendo simple? Sí. Is it duplicable? ¿Está siendo duplicable? Sí. Can you tell the same things to your friends and families? ¿Usted puede Yes. decirle lo mismo a sus amigos y a su familia? You can use the same module, by the way. Usted puede usar el mismo módulo, por cierto. This is for you. Esto es para ti. You can get it free, online and offline, from anybody here. Usted lo puede tener gratis de cualquier manera. Okay. Now, something very important, ladies and gentlemen. Ahora, algo muy importante, señoras y señores. I'm going to share with you something very, very important here. Voy a compartir contigo algo muy importante. Some of the food theories. Algunas de la teoría de alimentos. How do we promote these products and how do we position these products in the market? ¿Cómo posicionamos esos productos? ¿Cómo promovemos esos productos en el mercado? So the first food theory I would like to share with you is the theory of acid and alkaline theory. Así que la primera teoría de la comida es la que yo voy a compartir con ustedes, es la ácido versus el alcalino. A human body, El cuerpo humano it needs necesita alkaline food and acid food comida ácida y comida alcalina in a proportion of 4:1 ratio. en la proporción de 4 y de raciones de 4 y 1. That means whatever that you eat every day, Eso significa que cualquier cosa que usted consuma todos los días, en su desayuno o almuerzo o cena, whatever that you eat, cualquier cosa que usted coma, it has to be in the proportion of 4:1. tiene que estar en proporción de 4 a 1. That means Eso significa it has to be like 80%. necesita ser el 80%, It has to be alkaline, necesita ser alcalina, and 20% y el 20% has to be Acid. acid food. tiene que ser ácida, comida ácida. Whatever that you eat every day, Cualquier cosa que usted coma todos los días, listen to me very carefully. por favor escúchenme muy atentos. 80% of the food that you eat every day, 80% de la comida que usted se come diariamente it has to be alkaline. necesita ser alcalina. Alkaline. Alcalina, For example, por ejemplo, it has to be fruits, vegetables, pueden ser frutas y verduras like cereals, como cereales, like maize, trigo, maíz, trigo, wheat, corn. It has to be necesitan ser esas. 80%. El 80% And the 20% y el should be 20% your favorite food, no? puede ser su comida favorita.
carne, refrescos, all the processed food, azúcar, blah blah blah. Carnes, refrescos, alimentos procesados, azúcar. But because of the modern habits we have, Pero por supuesto, por los hábitos modernos que nosotros tenemos, because of the lifestyle, por el estilo de vida que nosotros tenemos, because of the time that we do not have, por el tiempo que nosotros no tenemos, we end up eating 80% of acid food nosotros terminamos comiendo el 80% de comida ácida and 20% alkaline. y 20% de comida alcalina. So your body is actually having a lot of acid food every day. Así que tu cuerpo de hecho tiene mucha comida ácida todos ¿Sí? los días. ¿Sí o no? Sí. Mucho carne, refrescos, comidas chatarras. ¿Qué más? Taquitos. It's my favorite food also. I don't blame it. I don't use the word taquitos. Me dice que es su comida favorita. By the way. So what happens? Así que, ¿qué es lo que pasa? Let me tell you, majority of the health problems you have, Mayormente de los problemas de salud que usted tiene, you know why? Because your body is more acid. porque tu cuerpo es más ácido. If you want your body should be away from problems, you have to make your body more alkaline. Si usted quiere que su cuerpo de verdad pelee con los problemas, usted tiene que hacer su cuerpo más alcalino. Your body requires acid also. I'm not saying it doesn't require acid. Acid Por supuesto que tu cuerpo también requiere comida ácida, But- no le estoy diciendo que no, only 20%, pero solamente el 20%, but more alkaline. pero más que todo comida So alcalina. what is the solution we have? Así que, ¿cuál es la solución que nosotros tenemos? Can we shift this 80 to 20% overnight? Nosotros podemos cambiar esto 80 al 20% de la noche a la mañana. Yes, you can do it for one day. Sí, lo puedes hacer por un día. You can eat more of vegetables and fruits and all the alkaline food every day for the first day. Sí, claro, usted lo puede hacer en los primeros días, comer muchos frutas y vegetales. You can continue the second day. Usted puede consumirlo en el segundo día quizás. And the third day. Y en el tercer día, And by the fourth day, el cuarto día, go back to eating más carne. usted va a regresar a comer más carne y todo. Refrescos, oh come on, that's it. But we have a solution. Pero nosotros tenemos solución. Consume the alimentos from DXN Consumir alimentos de that DXN, is rich in alkaline. que son ricos en alimentos alcalinos. The capsules are GGL, Por supuesto, las cápsulas de RGGL, drink spica tea, el té de espica, drink Lindsay coffee, el café Lindsay, spirulina, morinzyme, el espirulina, el morinzy, el morinzyme, all the products. todos los productos. It is going to balance back your body to 80 to 20%. Y va a balancear tu cuerpo de un 80 a un 20%. So even though when you eat refrescos and carnes and chatarras, you don't have to worry. Así que aún cuando usted esté comiendo comida chatarra, usted no se tiene que preocupar, Because you are balancing your body porque usted está balanceando su cuerpo with the alkaline products. con los productos alcalinos de DXN. Do you agree with me? ¿Usted está de acuerdo conmigo? This is one food theory. Esta es una teoría de comida, de alimentos. Ladies and gentlemen, Señoras y señores, the enzyme theory. la teoría enzimática. This is very important actually. This is very important for you to understand. Esto es algo muy importante que ustedes tienen que entender. In ganoterapy, En la we ganoterapia, believe nosotros creemos majority of the problems, all the problems in the body, la mayoría de los problemas de nuestro cuerpo is caused because of your weak digestive system. es causada por tu sistema digestivo débil. Your digestive system, Tu sistema digestivo it is the reason for the problems in your heart, in your liver, in your kidney, in your everything in the body. es el causante de sus problemas del hígado, de los riñones, de todo. So how to balance back your digestive system? Así que, ¿cómo podemos balancear su sistema digestivo? How? ¿Cómo? Only if you eat food that is rich in enzymes. Solo si usted consume alimentos que son ricos en enzimas. And how to eat food rich in enzymes? ¿Y cómo podemos consumir productos que son ricos en enzimas? You have to eat everything raw. Usted tiene que consumir todo crudo. Raw vegetables, raw, everything raw. Vegetales crudos, todo crudo. If you eat processed, Si usted ya los consume procesados, if you eat, like things fried and everything, it's not enzymes at all. así que si usted lo come frito de alguna manera, no te va a dar enzima. Enzymes are very, very important to balance your system.
Las enzimas, de hecho, son muy, muy importantes para balancear su sistema. Let me give you an example. Déjenme darles un ejemplo. The diabetes is not a problem. La diabetes no es el problema. The problem here El problema aquí is your food. es su comida. Let me show you how. Déjenme mostrarle cómo. The problem of diabetes El problema de la diabetes is caused by the problem of pancreas. es causada por el problema del páncreas. Do you agree with me? ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? The problem of pancreas El problema del páncreas is caused by the problem of your digestive system. es causado por su problema digestivo. The problem of digestive system El problema del sistema digestivo is caused by es causado por the problem of food, el problema de la comida, because you are not eating the right food. porque usted no está comiendo la comida correcta. The problem of food El problema de la comida is caused by es causado por lack of enzymes. la falta de enzimas. Do you agree with me? ¿Usted está de acuerdo conmigo? Sí. So if you eat food rich in enzymes, Así que si usted consume comida rica en you enzimas, take care of your food, you take care of your food, o usted puede tomar su comida, you take care of your digestive system, puede tomar su problema digestivo, you take care of your pancreas, puede tomar su páncreas and your diabetes is under control. y su diabetes va a estar en control. So what to do? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Consume products that is rich in enzymes. Consumir productos que son ricos en enzimas. Morinzyme, codipine, ganothelium, brishigano, spirulina, fruzim, so many products, all rich in enzymes. Morinzi, todos los productos que son ricos en enzimas. All these are very rich in enzymes. It is going to balance your digestive system every day. Todos esos productos son ricos en enzimas y van a balancear su sistema digestivo todos los días. The third theory La tercera teoría de la observación is green theory. es la teoría verde. Now, ladies and gentlemen, Señoras y señores, now let me ask you a simple question. déjenme hacerles una simple pregunta. Do you all drive cars, by the way? Ustedes todos manejan carro, ¿verdad? Yes. Would you like to drive a new car or a used car? ¿Ustedes quieren manejar un auto nuevo o un usado? Nuevo. Of course, everybody likes Yes. lujo and the nuevo, you know. Claro, ¿verdad? Todo el mundo quiere lujo, algo nuevo. Nuevo. Ladies and gentlemen, Señoras y señores, let me ask you a simple question. déjenme hacerles una pregunta simple. The blood in your body, La sangre que usted tiene en su cuerpo is considered as a vehicle. It's considered as a vehicle. es considerada, Vehiculo. es considerada un vehículo. Why? ¿Por qué? Because it transports the nutrition to the whole body, ¿Por qué? Porque transporta todos los nutrientes alrededor de su cuerpo. and it does continuously. Y lo hace continuamente. Now, ladies and gentlemen, Ahora, señoras y señores, but the blood por la sangre has a lifespan too. también, Has a lifespan. That también means there is tiene an un ciclo de expiry. vida. There is an expiry date for the blood. Tiene una fecha de expiración, ciclo de expiración. The blood dies after some time. Do you know that, right? La sangre puede expirarse irregularmente, ustedes sabrían eso, ¿verdad? So what do you do Entonces, ¿qué es lo que hacemos? to help the body to produce new blood? ¿Qué es lo que hacemos para que el cuerpo produzca nueva sangre? You have to eat food that is rich in iron. Ustedes tienen que consumir productos y alimentos que son ricos en hierro. Which is the food that is rich in iron? ¿Cuáles son las comidas que es rica en hierro? Green vegetables, green veggies. That is Los rich in iron. vegetales verdes. Your doctor will say, okay, eat a lot of spinach and beans, Broccoli. and broccoli and stuff like that. Actually, Tu doctor te va a decir, oh sí, por favor, consume mucha espinaca, muchos productos, muchos vegetales verdes, which is rich in iron. que son, por supuesto, ricos en hierro. What if we do not eat food that is rich in iron? ¿Qué es lo que pasa si no consumimos productos que son alimentos que son ricos en hierro? What if we do not eat green food? ¿Qué es lo que pasa si no consumimos alimentos verdes? You don't have to worry. Usted no tiene que preocuparse, You don't have to worry because your body porque tu cuerpo is designed está diseñado to recycle the blood. está diseñado para reciclar la sangre. Ladies and gentlemen, understand this. Señoras y señores, tenemos que entender esto. When your red blood dies, Cuando sus glóbulos rojos mueren, it is sent to the spleen se envía para el vaso for decomposition. para la descomposición.
then it is sent to the liver y luego se envía hacia el hígado for further decomposition. para una mayor descomposición. Then it is further sent Y luego esto se envía to the kidney al riñón to produce hormones. que produce las hormonas Then it is further sent y estos se envían to the bone marrow a la médula ósea to produce hemoglobin. para producir la hemoglobina. Hemoglobin is a raw material to produce blood in your body, La hemoglobina es lo principal para tener la sangre roja en tu cuerpo and it produces recycled blood. y produce sangre reciclada. So if you do not eat green vegetables, Si usted no consume vegetales verdes, your body can recycle the old blood and produce recycled blood. pues su cuerpo podría reciclar la sangre, But in order to do that, pero en orden de hacer eso, your spleen, your liver, your kidney su vaso, su hígado, su riñón, is working extra time. por supuesto está trabajando extra, tiempo extra. So eventually, Así que eventualmente your liver will have problems, su hígado va a tener problemas, your kidney will have problems, su riñón va a tener problemas your spleen will have problems. y su vaso va a tener problemas. You know why? ¿Ustedes saben por qué? Because you're not eating green vegetables. Porque ustedes no están consumiendo vegetales verdes. How many of you eat green veggies every day? ¿Cuántos de ustedes comen vegetales verdes todos los días? Okay, for the rest of you, Así que por el resto de ustedes, you are having recycled blood in your body now. usted tiene sangre reciclada en su cuerpo ahora. But don't worry, Pero no se preocupe. you may not have time to go buy the buy the veggies and eat and make new blood in the body. But Tal vez usted no va a tener tiempo de ir a comprar vegetales para tener nueva sangre en su cuerpo, you can just take spirulina. pero usted puede tomar la espirulina. This is the best green food in the world. Esta es la mejor comida verde en el mundo. This is going to produce new blood, Esto es lo que te produce sangre nueva. and also Y también it is also very good for the bones, es muy buena para los huesos which is rich in calcium. porque es muy rica en calcio. It is also very rich in proteins, natural proteins, so it's good for giving you energy too. Así que también es muy rica en proteínas, así que te va a dar mucha energía. At the same time, Y al mismo tiempo, for everybody para todos who wants to look slim and sexy and hot and whatever, que quieren lucir guapos en forma sexys, this is the best solution for you. esta es la mejor solución para ustedes. This is going to help you look very fit, Esto te va a ayudar a estar más en forma and also you can, many people use it on the face also. y también muchas personas de hecho la ocupan en la cara It is very good for the skin. y es muy buena para la piel. Your skin glows up and becomes more bright and beautiful. Tu piel se va a volver más brillante y hermosa. Ladies and gentlemen, spirulina is the best green food. So this is a green theory. Señoras y señores, la espirulina es una parte muy importante de la teoría verde. So this is all about the food theory, ladies and gentlemen. Esto es acerca de la teoría de alimentos, señoras y señores. Another thing that you will need to understand here, Otra cosa que ustedes tienen que entender acá, what is good for your stomach is also good for your face. lo que es bueno para su estómago es bueno para su rostro. All the products that you see over here contains the ganoderma, some contains aloe vera. Todos los productos que ustedes ven acá contienen ganoderma, aloe vera, It is all good for your stomach, y si son buenos para tu estómago, but it is also not good for your face, for your skin also. pero también son buenos para tu cara, para tu piel. I'm not getting into detail of this one right now, No voy a dar detalles de esto actualmente, but we will have a separate session on this. pero ustedes van a tener una sesión separada de And all esto. these products have gone through the test of time and results. We have so many beautiful testimonials across the world. Todos esos productos ya han pasado por muchas pruebas y tenemos muchísimos testimonios alrededor del mundo. There are products, anti-aging products. También tenemos productos que son antiedad. That is good for your skin, good for nourishment of your skin. Esos son muy buenos para la piel de tu cara, para regenerar la piel. And of course, there is Gano Massage Oil, Treat Cream. That is also helps to treat the problems on your skin too. También, por supuesto, tenemos el Gano Massage Oil, el Titi Cream, que son también buenos para todos los problemas de la piel y para tratarlos. Ladies and gentlemen, Señoras y señores, this is about ganoterapy and food theories. esto es acerca de la ganoterapia y la teoría de alimentos. I would like to share with you something very important here. Y yo les quiero compartir a ustedes algo muy importante acá también. People, before I conclude, I would like to share with you that what normally people ask, who should be consuming all these products? Muchas personas preguntan quiénes son las personas que pueden consumir esos productos. Everybody can consume. Por supuesto,
todas las personas lo pueden consumir. From the baby in the mother's womb Desde que el bebé está en el vientre de su madre to the tomorrow's going soul, the senior people, everybody can consume this one. hasta las personas ya en edad más avanzada. Todas las personas pueden consumir. This is excellent for the pregnant women. Esos productos son muy excelentes para las mujeres embarazadas. This is very good for the infants, Por supuesto para los infantes, for the students, para los estudiantes, very good for the teenagers, muy buenos para los jóvenes, for the married people, muy buenos para las parejas casadas and seniors. y para las personas mayores. In the words of Dr. Lim, En las palabras de Dr. Lee, from the womb to the tomb, everybody can consume this. desde el suelo hasta el cielo, todas las personas pueden consumir esos productos. So there is no, a healthy person consume and an unhealthy person can consume. Everybody can consume. Las personas saludables lo pueden consumir, las personas no saludables lo pueden consumir, todo el mundo lo puede consumir. People normally ask me this question: Las personas normalmente me hacen esta pregunta. who should consume first? ¿Quiénes son los primeros que tienen que consumirlo? A healthy person ¿Personas saludables or an unhealthy person? o las personas que no están saludables? Who should be consuming first, primero? Primero, ¿quiénes son? Healthy or unhealthy? Healthy. Healthy. You know why? Las personas saludables, ¿saben por qué? Because the cancer is not going to send you an email. Porque el cáncer no va a mandarte un correo electrónico. Hello, my friend. Do you know who am I? Hola, mi amigo, ¿usted sabe quién soy? I'm going to come to you after 1 year. Voy a venir hacia ti después de un año. It comes. We do not even know. We don't Solo know. llega, nosotros ni siquiera sabemos por dónde. And nobody's prepared to tackle those problems. Y por supuesto nadie está preparado para tratar estos So problemas. ganoderma and all the products that you see is first for prevention. Así que ganoderma y todos esos productos que usted ve acá están hechos para la prevención. But at the same time, people who have problems should also consume ganoderma and the products. Pero al mismo tiempo las personas que están enfermas y quieren tomar ganoderma lo pueden hacer. It helps the body Por supuesto ayuda al cuerpo to fight the problems. para pelear con los problemas. So ladies and gentlemen, Señoras y señores, that's all about ganotherapy eso es todo acerca de la ganoterapia and the food theories. y la teoría de alimentos. So I hope my session was informative to all of you, Yo espero que esta sesión haya sido muy informativa para todos ustedes and also to the viewers on Facebook and social media. y también por las personas que nos están viendo desde Facebook y la social media. If you have any questions, you can always come and ask to social media, to the office, to anybody, and we'll be more than glad to attend all your questions and answer you. Por supuesto, si ustedes tienen alguna pregunta, están más que bienvenidos de hacerla aquí en la oficina o acerca de en las redes sociales, como a ustedes les parezca. So, ladies and gentlemen, Señoras y señores, before I close my talk, antes de yo poder cerrar esto, I would like to make a very beautiful announcement today. yo quiero hacer un anuncio muy importante. We have somebody among us Tenemos a alguien aquí entre nosotros whom we all know. que todos nosotros ya conocemos, We have been seeing her every week. que hemos visto todas las semanas, We have heard from her very frequently. que también la hemos visto acá muy frecuentemente. And it is time to demonstrate to all of you Y es tiempo ya de demostrarle a todos ustedes what she has achieved until now. qué es lo que ella ha alcanzado hasta el día de ahora. I know this person from 2016, Yo March. conozco a esta persona desde el año 2016, en el mes de marzo, I remember the first question she asked me, y yo me recuerdo la primera pregunta que ella me hizo. who is the top achiever in DXN? ¿Quién es el más que ha alcanzado, el líder más que ha alcanzado en KDXN? And I told her there are so many people who have achieved the top rank of Crown Ambassador. Y yo le he dicho, hay muchas personas que han alcanzado lugares, puestos altos, que tienen puestos de hasta embajador corona, And she asked me, pero ella me preguntó, who is the person who became the fastest Crown Ambassador? ¿quién es la persona que de hecho ha llegado a este estado más rápido? And I told her that person is Mr. Laszlo Kokso from Europe, from Hungary, Europe. Y yo le dije, esta persona es el señor Laszlo Lowe desde Europa, And this person told me, y esta persona me dijo, you know what, Mr. Prajit? ¿usted sabe qué, Mr. Brigitte? I want to be the fastest Crown Ambassador. Yo quiero ser la más rápida persona que se haga embajador corona. That fastest Crown Ambassador became Crown Ambassador in 4 years' time.
El mayor, más rápido que se ha hecho embajador Corona hasta ese tiempo, le ha tomado 4 años. And I want to be before that. Y quiero serlo antes que esta persona. Now, there is something a very, it's a difficult task, De hecho, esto es algo muy difícil, es una tarea difícil. but it's not ¿verdad? impossible. Pero por supuesto no es imposible. It is only possible Solo es imposible, if you work very hard, solo es posible si usted trabaja muy duro, with good attitude, con una buena actitud, with lots of passion, con mucha pasión, with lots of love, con mucho amor, with lot of courage, con mucho coraje and be totally independent. y por supuesto ser totalmente independiente. Ladies and gentlemen, Señoras y señores, I'm talking about Señora Alma Zaragoza. yo estoy hablando de la señora From 2016 desde el año 2016 to 2018, hasta el año 2018. in 2 years' time, she already became a crown diamond. En 2 años ella ya se sirvió como diamante corona. Now there are like 10 more levels for her to achieve to become a crown ambassador. Ahora hay 10 niveles más para ella poder alcanzar y ser embajadora corona. But in the process, she has already achieved 2 more levels. Pero en el proceso ella de hecho ha alcanzado 2 niveles más. Now she is senior crown diamond. Ahora ella es diamante corona superior. Now she has got only 4 more levels. Y ahora- Sorry, she has got only 8 more levels Y ahora a ella solo le faltan 8 niveles más to become a crown ambassador. para llegar a ser embajadora corona. And she is already on track. Y por supuesto ella ya está en la carrera. And today we would like to recognize the efforts, Y el día de ahora queremos reconocer el esfuerzo, her passion, la pasión and being a great example for not just for the American distributors, for the Hispanic distributors, y por supuesto ser un gran ejemplo no solo para todos los distribuidores acá en Estados Unidos, sino que en toda Latinoamérica también, but to the whole world. sino que todo el mundo. She has demonstrated Ella ha demostrado, that if you have a vision si usted tiene una visión and you keep working hard to chase your dream, y si usted sigue trabajando duro para hasta alcanzar su sueño, anything is possible. cualquier cosa es posible. Ladies and gentlemen, Señoras y señores, I would request all of you yo les quiero pedir a todos ustedes to please stand que por favor se paren and join me y por favor me acompañen to recognize para reconocer our newest senior crown diamond, nuestra más nueva diamante corona superior, Señora Alma Zaragoza. la señora. Please be seated. Bravo, Alma. Bravo, bravo. Give a round of applause to our operations manager, Miss Christine. Hi, Christine. Just give a round of applause to Miss Christine also. Por favor, un fuerte aplauso a por nuestra directora de operaciones. So let's take a picture. Okay. Anybody who's taking the official photograph here? I hope it stays. At least for the photograph. There you go. Nice. No problem. There you go. Come on, take a good picture. Would you both mind just por favor from el asiento? Si ya pueden tomar asiento, gracias. We'll take a good photograph for social media. Ladies and gentlemen, Marcela, help me translate. What you see here Lo que ustedes ven acá is your future. es su futuro. Tomorrow, I would like to recognize all of you El día de mañana yo quiero reconocer a todos ustedes in this place. en este lugar. This is just like a demonstration for the success. Actually, she'll be recognized on a big stage also. But I want all of you to achieve the same levels to be recognized in the days to come, in the months to come. Por supuesto, este día lo estamos reconociendo a ella en este lugar, pero el día de mañana yo los quiero reconocer a todos con este mismo reconocimiento. Yes. Okay? Are you ready? Yes. Alright, very good. ¿Están listos? Okay.
Okay, thank you, thank you. Thank you. Alma, thank you very much. And a few words from Señora Alma. Give her a round of applause, ladies and gentlemen. Gracias a nuestro corporativo, el señor Fragil, a Cristi, a cada uno de Marcela, a Gem, que están aquí, que han estado aquí desde la mañana poniendo todo esto para que ustedes pudieran tener un reconocimiento tan bonito. Verdaderamente nosotros todo esto no lo hemos podido lograr si no fuera por todo el apoyo del señor Fragil. Él es nuestro gerente, él es la persona que siempre nos apoya, la persona que está encargado aquí de que todo esto suceda y que nada más es cuestión de que le hablemos y Marcela nos apoya por medio de él a que todo esto sea posible. Así que si hay alguien que verdaderamente quiere crecer, quiere avanzar y quiere hacer las cosas diferentes, nada más es cuestión de ponernos a trabajar, a accionar. Acuérdense que si accionamos, hay resultados. Y si no hay acción, no hay nada. Entonces, verdaderamente, si yo lo he podido hacer, imagínense, pónganse a pensar algo. Alma, ¿quién es Alma? Para los que no saben quién es Alma, Alma viene del Valle Central, donde hay mucho campo, donde trabajamos en el campo, donde trabajamos en los empaques, nada más con una cosa, que Alma sabía que ella no quería estar ahí, venía a este país a hacer cosas diferentes y más que nada, todos y cada uno de nosotros tenemos un sueño, ¿qué queremos? Por eso nos venimos para acá. Entonces yo les invito a que vuelvan a sacar ese sueño del baúl, que lo vuelvas a desempolvar y que digas si es cierto, yo vine a lograr algo a este país. Yo no vine a quedarme en un empaque, yo no vine a quedarme en una fábrica, yo no vine a coser todo el día, yo no vine a estar en un trabajo que no me gusta, pero que lo tengo que hacer para ganar dinero. Yo vine a construir mi sueño, a hacer realidad lo que yo quería hacer. Entonces yo les invito a que nada más se pongan presente, a qué ustedes quieren, vuelvan a desempolvar los sueños que ustedes tienen y conviértanlas en una meta. ¿Cómo la convierto en una meta? Poniéndole una fecha, para cuándo lo quiero. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Y yo sé que me falta por ahí, ¿no? Para llegar, pero yo sé que estamos en el camino y cada día pasito a pasito a pasito vamos avanzando y vamos avanzando y lo vamos a lograr. Yo sé que lo vamos a hacer y que vamos a hacer cosas extraordinarias y vamos a hacer que verdaderamente DXN sea la número 1. Okay, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por estar acá. Dios me los bendiga. Así que esta corona se la debo a toda mi organización, todo mi equipo, todos y cada uno de ustedes que están aquí y las personas que nos están viendo, todo México, todas partes donde nos ven, Bolivia, Perú. Es nada más para decirles que si Alma pudo, ustedes también pueden. Así que ahí está y está disponible para cada uno. Dios me los bendiga.